¡Ganamos! Ganó la selección en el partido inaugural. La verdad es que me emocioné muchísimo. Excelente inicio de semana, excelente lunes, soy Cindy Miranda y esto es El Contexto. México ganó el partido inaugural del Mundial 2026 y el país entero lo celebró como si ya fuera la final. Y está bien, porque abrir una Copa del Mundo en tu propio estadio y ganar no es cualquier cosa. Pero hay algo que pasó antes de ese silbatazo inicial que vale la pena contarlo. Este Mundial no empezó el día de la inauguración, en realidad empezó con semanas antes. Antes de que México pateara el primer balón, la FIFA ya tenía todo el negocio cerrado. Derechos de televisión, patrocinios, boletos, paquetes VIP. Con 48 selecciones, en esta edición hay más partidos, más sedes y sobre todo, pues más dinero sobre la mesa. Pues la FIFA aprobó para este mundial una bolsa récord de $871 millones para repartir entre otras las federaciones participantes. Muy bien, escuchen, el campeón se lleva alrededor de $50 millones, el subcampeón de 33 millones y hasta lo que se van en fase de grupos reciben entre 9 y 10 millones. Y durante el torneo, la FIFA no solo organiza, también controla. Los boletos, los espacios comerciales, la señal de transmisión, todo pasa por ellos, o sea, es un negocio billonario. ¿Y por qué menciono todo esto? Y es que en el Estadio Azteca eso se sintió mucho antes del partido inaugural, porque ahí hubo un conflicto que casi arruina la fiesta. Y bueno, no solo en el Estadio Azteca, sino yo creo que pues todos los mexicanos lo resintieron. Y es que la administración del estadio llegó con un nuevo reglamento y a los dueños de los palcos y plateas, gente que lleva décadas siendo propietaria de esos espacios, les quitaron las llaves de acceso y les prohibieron meter alimentos y bebidas propias y les empezaron a cobrar cosas que antes pues no pagaban. Y por supuesto que salieron a relucir los memes de ricos contra millonarios. Obviamente eso generó pues molestia, reuniones y pues finalmente una demanda colectiva contra la administración del estadio, justo antes del Mundial. Pues bueno, sí llegaron a una solución a última hora. El acuerdo fue que los propietarios recibieron sus boletos y pudieron usar sus espacios durante el Mundial y ya todo lo demás como estacionamientos, servicios y condiciones a futuro en el Mundial pues se resolvería después en los tribunales. Ahora, el tema de los precios, porque pues ver el Mundial en el Azteca no estuvo al alcance de todos. De manera general, las entradas individuales en el Azteca para partidos del Mundial oscilaron entre los 73,400 a 78,500 pesos y les estoy hablando de boletos económicos porque, pues bueno, en realidad había de todos los precios. Y alrededor del estadio también hubo su propio negocio paralelo. La alcaldía Coyoacán entregó códigos QR gratuitos a los vecinos de colonias cercanas, como la Santa Úrsula, Coapa y el Caracol. Pero pues no eran boletos para entrar al partido, más bien eran permisos para que los residentes pudieran circular y llegar a sus casas en los días de partido. Algunos vecinos, como buenos mexicanos, pues empezaron a rentarlos o venderlos a los aficionados que querían estacionarse pues cerca, con precios que llegaron hasta 2,500 pesos por lugar en la inauguración. Y también quiero comentarles lo siguiente, que es muy importante. Si tú tienes un bar, un restaurante, cantina o cafetería y quieres transmitir los partidos del Mundial de forma legal, tienes que pagar una licencia. Y si no, te va a caer la multa. Esto lo informó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, mejor conocida como Canirac. Y el costo depende del tamaño del negocio. Los establecimientos con menos de 5 mesas pagan entre 3,000 y 5,000 pesos. Los que tienen entre 6 y 20 mesas pagan alrededor de 15,000 pesos y los que tienen más de 20 mesas pagan entre 23 y 25,000 pesos. Pues bueno, esa licencia además solo se puede contratar con Sky o Easy Negocios, que pues son cuentas completamente diferentes a las que uno tiene en casa. Tu suscripción personal no te cubre si la usas en tu negocio.
Y ojo, si un negocio decide transmitir los partidos sin tener esa licencia, se expone a multas. El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, o sea, el INPI, que es el organismo del gobierno mexicano encargado de proteger los derechos de propiedad intelectual, pues fue quien salió a aclarar esto públicamente tras una reunión que tuvo el pasado 5 de junio con representantes de FIFA México. Ahí quedó más que claro que transmitir un partido con fines comerciales sin autorización pues es una infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor. Las sanciones pueden ir desde los 586,000 pesos en los casos básicos hasta los 29.3 millones de pesos en los casos más graves. Ahora sí que el monto final dependerá de las circunstancias y de la gravedad de cada caso. Miren, el INPI aclaró que actúa cuando alguien lo denuncia. No solo va a ir a inspeccionar pues, todos los negocios del país por su cuenta. Así que pues si tú tienes ahí tu enemigo, pues ten cuidado. Y tienes tu negocio, pues ten cuidado. Pero pues lo mejor es que sí saques tu licencia. Así que sí, no es FIFA la que te multa directamente, es el gobierno mexicano a través del INPI aplicando pues esta ley mexicana de derechos de autor. FIFA es quien tiene los derechos, pero quien ejecuta las sanciones es la autoridad mexicana. México ganó en la inaugural y es motivo de celebración, por supuesto, pero el Mundial 2026 también dejó claro desde el primer día que hay 2 torneos corriendo al mismo tiempo, el que se vive adentro del estadio y el que se negocia afuera. El PRI barrió a Morena en Coahuila. Y no solo eso, se quedó con los 16 distritos, uno por uno, sin dejarle ni uno solo al partido del gobierno federal. Y el escándalo que nadie esperaba, el QR Gate, donde supuestamente los votos se compraban con un código QR y 500 pesos. Todo comenzó con las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila. La alianza del PRI con Unidad Democrática de Coahuila se llevó los 16 distritos en juego. Obtuvieron cerca de 684,000 votos, que es más del 50% pues, de toda la votación. Morena, que fue en coalición con el Partido del Trabajo, apenas llegó al 26% y se quedó sin ganar ni un solo distrito. Primero lo dijo el PREP, el conteo preliminar, y después lo confirmaron oficialmente los cómputos distritales del Instituto Electoral de Coahuila. Y por supuesto, Alito Moreno no desaprovechó el momento. El dirigente del PRI salió a celebrar y presumió que ganaron con ventaja clara en todo el estado. Hay que entender lo que significa esto. Coahuila no ha cambiado de partido gobernante desde 1929. Es uno de los últimos grandes bastiones del PRI en el país y pues con este resultado se aseguran además el control total del Congreso local. Para el tricolor, esto no es solo ganar una elección, pues prácticamente están demostrando que todavía tienen vida y músculo político. Ahora bien, ¿qué dijo Morena? Porque pues perder 16 de 16 no es fácil de explicar. La dirigente Ariadna Montiel salió a decir que esto no es una derrota nacional, que Coahuila es un caso particular y que la oposición quiere convertir esto en algo que pues no es. Argumentaron que el PRI ganó por su estructura estatal y por prácticas clientelares y que su proyecto pues sigue fuerte en el resto del país. Nosotros incrementamos nuestra participación, incrementamos nuestro número de votos, vamos a tener 5 diputados y esa es nuestra evaluación. Nosotros no vamos a permitir que la elección quede como si nada pasó, como dice la autoridad local, ay, aquí no pasó nada. No pasó nada si la calle parecía que estábamos en guerra entre la policía, entre los operadores del PRI y todo el mundo siendo violentado. Pues esa es nuestra evaluación de la elección. Esa es nuestra evaluación, nuestros resultados están ahí. La oposición quiere hacer de esto una derrota para nosotros, no lo es. Nosotros seguimos avanzando, construyendo conciencia con la gente y los datos están. Y aquí viene lo de el QR Gate. Morena presentó denuncias sobre un presunto esquema de compra. Ya saben, compra de votos, pero no de la manera tradicional, sino digitalizado. Según el partido de Morena, pues el PRI habría registrado votantes con códigos QR, donde pues les prometía 500 pesos por su voto y después rastreaba digitalmente si esas personas fueron a votar. Morena dice tener evidencia, boletas, testimonios, documentos y señala que el PRI pues habría gastado cientos de millones de pesos en esto. Ya metieron sus quejas ante el Instituto Electoral de Coahuila y pues quieren que la unidad de inteligencia financiera pues investigue de dónde salió pues ese dinero, ¿no? Ojo, porque hay que ser honestos.
esto todavía son denuncias. Las autoridades pues no han resuelto nada, así que no podemos darlo por hecho hasta que haya una resolución oficial. Pero si resulta ser verdad, estaríamos hablando de uno de los esquemas de compra de voto pues más sofisticados que se hayan visto hasta ahorita en México. Ahora sí que pues ya no es el típico taco y 200 pesos, ahora es tecnología y rastreo digital. El PRI dice que ganó limpio y que Coahuila lo respalda pues como siempre. Morena dice que les hicieron trampa y que lo van a demostrar. Lo que sí es un hecho hoy es que el tricolor controla el Congreso de Coahuila, que Morena no pudo romper ese dominio histórico y que el QR Gate pues tiene ya para rato. Ponte Nuevo, Ponte León, no se está poniendo nuevo Nuevo León. Oigan, pues Samuel García, el gobernador de Nuevo León, está enfrentando no uno, no dos, sino 19 juicios políticos abiertos en su contra. Todo empieza en diciembre del 2022, cuando legisladores del PAN y del PRI presentaron la primera denuncia contra el gobernador. El motivo, que Samuel García no entregó a tiempo pues el presupuesto estatal y simplemente no publicó los decretos que el Congreso ya había aprobado. Para que lo entendamos fácil, el Congreso aprueba una ley, se la manda al gobernador para que la haga oficial y él simplemente pues no la publicó. Eso significa que esa ley nunca entra en vigor. Los diputados lo llamaron pues un bloqueo directo al poder legislativo. Pero antes de seguir, hay que entender qué es un juicio político. Ojo, porque pues por allá va. Un juicio político es el mecanismo más serio que tiene el Congreso para sancionar a un servidor público cuando sus fallas son tan graves que pues ya no alcanza con una multa o una llamada de atención. La Comisión Anticorrupción analiza las denuncias y si las considera válidas, pues el Pleno del Congreso vota y las consecuencias pueden llegar pues hasta la destitución o la inhabilitación del gobernador. Pues ahora sí regresamos. Ya en enero del 2023 se formaliza el primer juicio político contra García. Para ese momento, pues supuestamente ya eran 56 decretos sin publicar. Después vinieron 23 más y más de 100 acuerdos legislativos ignorados y retrasos en el presupuesto de 2024. Luego vinieron las elecciones del 2024 y el Tribunal Electoral pues encontró que se usaron recursos públicos para favorecer candidatos de Movimiento Ciudadano, el partido del propio gobernador. Dinero del gobierno pues metido en la campaña. Como García tiene fuero, pues eso no se resuelve con una sanción administrativa, se tiene que ir a un juicio político. Para en enero del 2025 ya eran 19 casos acumulados contra el mismo gobernador y justo cuando parecía que ya no podía haber más, pues llega junio de este año, 2026. En donde Morena presentó una nueva denuncia y esta es la más grave de todas. Acusan a Samuel García de sacar dinero del erario estatal y mandarlo a despachos y empresas vinculadas con sus propios familiares. Los montos que se manejan van de 1,000 millones hasta más de 3,000 millones de pesos. El Congreso lo tomó pues tan en serio que el nuevo juicio político se giró con carácter de extrema urgencia y la Comisión Anticorrupción votó 6-1 pues para abrirlo. Y aquí lo que más llama la atención es que el PAN y el PRI y Morena pues votaron juntos. 3 partidos que casi pues nunca coinciden, en esto pues no tuvieron duda. Ahora el gobernador tiene una cita para el 23 de este mes, junio, para comparecer ante la comisión, él o por sus abogados. Después de eso viene el dictamen y la votación en el Pleno del Congreso. 19 juicios políticos, acusaciones de desvío millonario y el gobernador en funciones. Ya el 23 de este mes sabremos si se presenta, si habla o simplemente va a guardar silencio. Elon Musk se hace el primer billonario de la historia. Se convirtió en la primera persona en la historia de la humanidad en alcanzar una fortuna de $1 billón. Nunca antes nadie había llegado a esa cifra. Esto pasó gracias a la salida a bolsa de SpaceX, su empresa espacial que fijó su precio en $135 por acción. Con esa operación, SpaceX recaudó $75,000 millones en la IPO, más grande de la historia, valuando a la compañía en más de $1.7 billones. Pues bueno, eso se disparó el valor de la participación de Musk y lo cruzó pues al otro lado de ese umbral histórico. Hoy Musk vale más que las 4 personas más ricas del mundo juntas. Suena raro, pero pues sí. Elon no tiene $1 billón en el banco, aclaremos, sino en acciones.
Como ya sabemos, pues es el dueño principal accionista de Tesla, de SpaceX y bueno, otras empresas. En octubre del 2025 ya se había convertido en la primera persona en superar los 500,000 millones de dólares y la salida a bolsa de SpaceX pues fue el empujón final que lo llevó al billón. Su riqueza puede subir o bajar según el mercado, por supuesto, pero pues el récord histórico ya lo tiene él. Elon Musk es el primer billonario de la historia y mientras sus empresas siguen creciendo, pues su influencia sobre países, gobiernos y mercados también. Oigan, y pues lo que pasó en Madrid la semana pasada es una de esas cosas que, aunque no seas creyente, aunque la religión no te diga nada, pues te hace parar y pensar como casi 1 millón de personas tomaron las calles de una ciudad europea solo por ver al Papa en pleno 2026. El pasado 6 al 12 de junio, el Papa León XIV realizó un viaje apostólico a España con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. El 6 de junio aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde lo recibieron la Casa Real y las principales autoridades del estado. Madrid se preparó con un operativo de seguridad enorme y aún así la realidad superó todo lo que se esperaba. En la vigilia juvenil de la Plaza de Lima se anticipaba 500,000 de personas, imagínense. Jóvenes de distintos países y regiones que llenaron cada rincón disponible. Y eso fue solo el inicio, porque en la misa de Corpus Christi en Cibeles la cifra escaló hasta el 1,000,000 de asistentes. 1,000,000 de personas reunidas en el centro de una ciudad europea para ver al Papa. Miren, el Papa León XIV no fue a España solo a dar misas, fue con mensajes. Le habló a las autoridades de paz, de cooperación internacional, de pues que los conflictos no se resuelven a la fuerza. Exigió justicia dentro de la propia iglesia por los casos de abuso y dejó claro que la fe para él no es algo que se queda a puertas adentro, sino que pues tiene que verse en cómo tratas al que está peor que tú. La gran apuesta de este viaje fue mostrar a una iglesia distinta, más cercana a los jóvenes, más abierta a los migrantes, más comprometida con los que sufren. Y miren que hasta hay muchos videos donde el Papa hace esta cosa que es muy famosa, el 6-7, que les prometo que yo me enteré de qué significaba eso hasta que vi que lo hacía el Papa hace tiempo y dije, pues, ¿qué es eso? Ahí nos pudimos dar cuenta que había montones de jóvenes como para andar haciendo el 6-7. Miren, lo más curioso de todo esto es que España lleva años alejándose de la religión, igual que el resto de Europa. Y aún así 1,000,000 de personas salió a la calle, entre esos muchos jóvenes, solo por ver al Papa. El Papa toca temas que le importan a cualquiera, creyente o no. La paz, la justicia y la dignidad. Y eso en un mundo con tan pocos líderes capaces de mover masas, pues es algo que vale la pena notar y que la verdad dio mucho de qué hablar. Lo que sí quedó claro es que la figura del Papa todavía tiene algo que muy pocos líderes en el mundo tienen, que es la capacidad de mover a millones, de estar en la conversación pública y de obligar, aunque sea por unos días, a que el mundo voltee a ver. El Congreso de Michoacán se convirtió en escenario de una y fue el mismo presidente de la mesa directiva quien lo organizó. El miércoles pasado, 10 de junio, en plena sesión del Pleno del Congreso de Michoacán, imagínense, una banda de música de viento entró al salón de sesiones y comenzó a tocar. No era un acto cultural oficial, no era parte del orden del día. Era un festejo por el Día del Padre, organizado por el diputado Baltasar Gaona García del Partido del Trabajo, quien en ese momento ocupaba el cargo de presidente de la mesa directiva, es decir, la persona responsable de conducir las sesiones del Congreso del Estado. La banda interpretó el corrido Se les peló Baltasar, un tema dedicado a Baltasar Díaz Vega, apodada El Balta, identificado como uno de los primeros socios de Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos históricos del en Sinaloa. La letra narra evasiones y escapes ante las autoridades. No hay forma de suavizarlo, la verdad. Pues es un y sonó en la máxima tribuna legislativa de Michoacán. El propio diputado Gaona tomó el micrófono, se paró frente a la tribuna y se puso a cantar junto a la banda, acompañando por algunos asistentes al festejo, mientras el Congreso seguía formalmente en funciones. Miren, Michoacán tiene desde abril del 2025 un decreto estatal que prohíbe expresamente que se autoricen eventos públicos donde se interpreten corridos tumbados y corridos bélicos o cualquier música que haga apología del delito.
Más aún, el propio gobierno michoacano ha impulsado reformas pues para sancionar penalmente este tipo de contenidos en espectáculos públicos. El Estado lleva más de un año presumiendo políticas para frenar la cultura. Pero oigan, el mismo Estado lo hace. Y bueno, mientras eso ocurre, pues en el Congreso, que es donde se aprueban esas leyes, el presidente de la mesa directiva pues cantaba un narcocorrido, dedicado prácticamente al Mayo Zambada. Desde la misma tribuna donde se debaten estas leyes del Estado, o sea, que la hipotenusa. Los momentos difíciles que está pasando nuestra sociedad con los temas de inseguridad, y lo que nosotros menos queremos es que se fomente este tipo de actividades. Espero su comprensión y ojalá puedan recibir estas disculpas de la mejor manera. El día de hoy, como presidente del Congreso del Estado de Michoacán, quiero ofrecer una disculpa pública a todas y a todos ustedes. Esto derivado a que el día 10 de junio de este año, aquí en este lugar se llevó el festejo del Día del Padre y nos acompañó la banda Carnavalito. Ellos solicitaron poderse tomar una foto aquí en este salón y desde luego que les permitimos tomarse una foto. Estando en la parte central de este salón, esta banda, pues como una muestra de agradecimiento hacia mi persona, decidió tocar una canción, por lo cual y como responsable del Congreso del Estado quiero pedir una disculpa pública a todas y todos los ciudadanos mexicanos. Créanlo que esto nunca fue mi intención de generar molestias. Quiero decirles que este lugar... Sin duda, aparentemente las reglas no aplican para todos. Baltasar Gaona es parte del bloque de la Cuarta Transformación en Michoacán, la misma fuerza política que ha impulsado las restricciones contra los narcocorridos. Michoacán, con sus decretos de prohibiciones de los narcocorridos, pero pues los meros que lo aprueban son los meros en escucharlos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué? Ay, Dios mío. Oigan, y pues ya para irnos, la verdad es que esto de los le vamos a poner así un sonidito, ¿ok? Porque no queremos que nos baneen nuestro video. Pues bueno, los o sea, ya no solo son tema, antes solo era tema de los latinos, pues ahora ya es un tema más internacional. Bueno, siempre han sido muy internacionales, ¿verdad? Pero ahora, pues hasta los gobiernos andan en las narices. Y sí, me refiero a Trump. Y es que se llamaba Héctor Guerrero Flores, pero todos lo conocían como el Niño Guerrero. Era el jefe del Tren de Aragua, una organización criminal que nació en las cárceles de Venezuela y que con los años se fue expandiendo por toda América Latina. Donald Trump anunció que fue eliminado pues en una operación militar del ejército de Estados Unidos en el sur de Venezuela. Y aquí viene lo interesante. Esa operación no la hizo Estados Unidos solo, la hizo en coordinación con el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, dos países que prácticamente pues no se hablan, que tienen años con una relación pues muy tensa y se pusieron de acuerdo para esto. Sí, con toda la historia que tienen. Con lo de Maduro, pues sí, también se pusieron de acuerdo. Les prometo que nunca vamos a entender la política a menos que estemos dentro de o seamos parte de eso, porque la verdad sí es un poco difícil. Ahora, ¿por qué el Tren de Aragua es tan conocido y tan temido? Porque no se quedó pues solo en Venezuela. Esta banda llegó a Chile, a Perú, a Colombia, a Ecuador y pues a varios países más. Se metieron a la extorsión, al tráfico de personas y hasta controlaban las rutas por donde migran miles de venezolanos. En Chile, por ejemplo, su presencia cambió completamente cómo se vive la inseguridad pues en varias ciudades. Por eso, cuando se confirmó la muerte de Niño Guerrero, pues las autoridades de varios países lo reconocieron como pues un golpe bastante importante contra la banda. Pero ojo, también fueron claros en algo. El Tren de Aragua no desaparece porque murió su líder. Las células siguen ahí y siguen operando. Sí, esto es una buena noticia, pero pues no es el final de la historia. Alguien va a querer tomar el control de esa organización, como ya sabemos, y los gobiernos de la región pues van a tener que estar listos para lo que sigue, o quién sabe. Por ahora el líder cayó. Lo que viene después lo estaremos contando. Y como siempre hemos llegado al final del capítulo, nos vemos la próxima semana con más contexto, más análisis y siempre buscando entender qué está pasando realmente en nuestro país y en nuestro mundo. Soy Cindy Miranda y gracias por acompañarme.